El APRA necesita renovarse, sí, pues dicen muchos, ¿no? Pero lo dice un abogado en derechos humanos de una limpia trayectoria, es el doctor Luis Alberto Salgado, que está con nosotros, y que desde enero ha hecho circular en muchos círculos apristas este manifiesto a los apristas. Un manifiesto que he leído, que está muy bien redactado y que con mucho respeto y sin espíritu confrontacional establece algunos deslindes muy claros. Por ejemplo, dice: la crisis interna del partido no es un hecho fortuito y pudo evitarse. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Gibran, gracias. Pudo evitarse. Así es. ¿Cómo se habría evitado? Bueno, con una actitud más decidida y recordando muy bien cómo así se gestó el aprismo y cómo, a pesar de las adversidades, las persecuciones, los momentos difíciles, supimos remontar, o sea, nuestros hermanos mayores, aun en medio de las peores dictaduras, este tema de fondo que es el de una vocación con libertad y con justicia social y con democracia interna, sobre la base de que tenemos que construir en nuestro país una sociedad y un Estado que expresen realmente una orientación general de justicia social con libertad. Y eso comenzando por el partido. En otro párrafo es usted más específico todavía y dice: la crisis profunda que invade y debilita al partido en importante medida se debe a la ilegitimidad creciente de los compañeros y compañeras que actualmente ocupan los cargos dirigentes en todo el país, incluido y comenzando por el Comité Ejecutivo Nacional y la dirección política. Así es, no olvidemos esta dirigencia nacional debió ser renovada democráticamente en junio del 2006, máximo en el 2007, y sin embargo no ha ocurrido así. Con eso han un poco como arrastrado a las dirigencias regionales y provinciales y distritales, que hay muy buenos compañeros y compañeras. De eso no se trata específicamente la crisis, sino de que la ilegitimidad creciente es precisamente porque no se ha renovado democráticamente. Hay ciertas formas, ciertos estilos de no comunicar, de no establecer esta relación fluida, que es lo que da fortaleza a un movimiento, a una institución política, y en este caso al APRA. Y específicamente con eso, con respecto a ese tema, esto es lo que ocasiona efectivamente una falta de autoridad legal, legítima, fraterna, para poder comenzar a dialogar sobre otros temas y que el partido sea realmente un partido democrático que fiscalice, que tenga una relación de respeto y saludable con el gobierno que está dirigido por un compañero del partido, ¿no? Democrático, y usted dice democrático, pero de centro-izquierda. Pero claro, esa es nuestra tradición. De izquierda democrática. De centro-izquierda puede ser una expresión, prefiero llamarla izquierda democrática, porque usted habla de la ideología del extremismo neoliberal. Así es, efectivamente. Como una enemiga, no ha habido, como algo de lo que hay que apartarse. No ha habido un cambio sustantivo, y lo sostengo ahí, lo he dicho y lo sostengo en cuanto local partidario y en diálogo con mis compañeros. No ha habido un cambio sustantivo con respecto a la política que siguió el señor Alberto Fujimori, que fue uno de los regímenes más corruptos, si no el más corrupto del Perú político contemporáneo, y aparte de las graves violaciones a los derechos humanos, que es otro tema neurálgico que me permito señalarlo acá y que capaz usted lo ha revisado. Así es. ¿Por qué? Porque parte de la premisa, si me permite, señor Gibran, brevemente, que el APRA es el partido de los derechos humanos, por varias razones que las explico ahí, y no es el caso que les diga en este momento, pero y derechos humanos asociados a desarrollo humano. El partido que más sufrió su propia violación de derechos humanos por parte de dictaduras. Hogares destruidos, padres que son sacados y son ejecutados extrajudicialmente, proscripción civil, artículo 53 de la Constitución del año 33. El padre del doctor García estuvo preso. Sí, a mi padre casi lo fondean en el año 32 a los 18 años de edad. A mi padre, lo mataron se cumple por estos días y miles, y no solamente los apristas. No quiero que aparezca como que nosotros nos presentamos como los únicos que hemos sufrido. Pero claro, ¿quiénes mataban a los apristas? La derecha. La derecha y sus fuerzas armadas. Así es. Y ver ahora al doctor García tan enamorado de la derecha parecería una ironía, ¿no? Una paradoja. Bueno, lo que digo es también el tema de los derechos humanos, señor Hildebrand,
Yo digo que siendo el Partido de los Derechos Humanos, ese es el alma del APRA y del aprismo, y que si hay alguna explicación a la crisis es porque al habernos distanciado del tema de los derechos humanos en su integralidad, un poco como que el APRA está quebrando su alma, como que el APRA se está debilitando. Como y que eso se está explica, eviscerando, ¿no? Quedándose eso es lo que como un sostengo, cascarón. y con la misma razón y firmeza digo que nos podemos recuperar y que esa es la clave para reencontrarnos con el pueblo, para que realmente nos juguemos limpio entre nosotros, que nos miremos y que construyamos confianza entre los apristas, que nos cohesionemos mejor, porque nos están mirando de afuera, señor Hildebrand. Sí, no tengo la menor duda. No hay... Usted dice Sí. muy inteligentemente, resulta por lo menos de una ironía conmovedora, pero de fría realidad, que los miembros del Partido Demócrata estadounidense hayan tenido que exigirle a un gobierno del Perú, presidido por un miembro del partido de Haya, de la Torre, que cumpla con defender adecuadamente los derechos humanos, económicos y sociales de sus trabajadores. Y se refiere usted al hecho evidente de que en un momento, efectivamente, parte del Partido Demócrata dijo, no hay que firmar el TLC con el Perú porque el Perú todavía no cumple estándares internacionales de respeto a sus trabajadores, a los trabajadores peruanos. Y al medio ambiente Y también. al medio ambiente. Sí. Impresionante. Así es, así es. Eso es un tema además en el cual mi compañero, y lo digo con respeto y fraternidad como lo digo ahí, compañero García prometió línea por línea revisar ese tratado, y efectivamente es una ironía que el partido de Franklin Roosevelt, de John Kennedy, de Clinton y ahora de Obama, aún con los demócratas, y si hay algún partido con el cual el aprismo tiene alguna relación, cercanía, podría ser con el Partido Demócrata, como son los laboristas en Inglaterra o los socialistas en Europa, o etcétera, y sin embargo ellos han tenido que llamarnos la atención a nosotros, es decir, oigan, defiendan ustedes mejor los derechos laborales, que dicho sea de paso que estamos en 550 soles de salario mínimo vital. Hay una propuesta tímida de 27 soles y ha sido frenada en seco, pero realmente es de ironía conmovedora que el señor Rangel y el señor Sander Levin, congresistas del Capitolio en Estados Unidos del Partido Demócrata, nos digan, ustedes no han cumplido con lo que se comprometieron, y es más, han anunciado que lo van a revisar, comenzando por el mismo ejecutivo del actual presidente Barack Obama. Y hablando precisamente de la universalidad de los derechos humanos, se pregunta usted, ¿qué significa el silencio oficial del APRA ante esta masacre de seres indefensos absolutamente inocentes? Se refiere a la muerte de civiles y de niños en Gaza, ¿no? Así es, así es. Y se duele usted del silencio aprista. Así es, y hago la referencia, de ninguna manera esto tiene que ver en contra de algún prejuicio contra Israel, porque nosotros mismos, lo digo ahí, nos formamos escuchándolo a Haya, a Andrés Townsend, al mismo Armando, un poco explicando esta gesta del Estado judío que de algún puede haber sido cuestionado de alguna manera, claro, pero nos solidarizamos frente al holocausto. Fundado por socialistas. Así es. David Ben-Gurión. Así es, Goldmayer, etcétera. Entonces, en ese momento, y en la posguerra, todos fuimos judíos por la solidaridad. Absolutamente. Y digo que Jean-Paul Sartre era judío. Que ahí todos, y ahora, en enero, debimos decir, todos somos palestinos. Y esto lo conecto, señor Hildebrand, precisamente a un tema, lo que yo considero el principio unificador, que es la solidaridad con los pueblos, clases y razas oprimidos del mundo, que no es solamente el quinto punto máximo nuestro, sino que esto nos conecta a otra sensibilidad, a otra inteligencia ética, que yo le invoco a mis compañeros, si me permite, a través de este programa tan visto, que además será reproducido en internet y en otros mecanismos, para que seamos conscientes de esta conexión, y que esta es la clave para que nos reencontremos primero fraternamente entre nosotros, sin ningún ánimo revanchista ni odio, pero sí con una cuestión muy clara de que entre nosotros, si es que nosotros no recuperamos entre nosotros mismos, no tendremos posibilidad de recuperarnos y reencontrarnos fraternamente con los ayánicas, los quechuas, los aymaras, las comunidades que sufren los embates de una minería irresponsable, que la hay responsable también. Entonces este es el principio unificador, que es lo que... ¿Confía usted en una renovación del partido en las próximas elecciones internas? Depende de los apristas, y pido un aprista, un voto, que intervenga la OMPE, que intervenga el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, para que primero sea un proceso limpio, transparente, pulcro, en cuanto al Jurado de Elecciones, que resuelva las controversias, y la Defensoría del Pueblo, que se garantice el derecho a la militancia, que no se utilicen fondos públicos para campañas internas, porque por una razón sencilla. Los
que no son apristas, los politizados que no son apristas... Por una razón obvia, no necesita ni decirla. Bueno, pero yo creo que sí. De acuerdo. Tienen derecho, como los partidos políticos aspiran a gobernar, quienes no son apristas ni políticos tienen derecho a saber sobre la pulcritud y la transparencia que los políticos y los partidos políticos empleamos para designar a nuestras autoridades, porque estamos imbricados con el Estado democrático. Por eso planteo OMPE, Jurado de Elecciones, y Defensoría del Pueblo. Un rostro nuevo en el partido aprista. Bueno, para los apristas no, pero para los televidentes probablemente sí. El del doctor Luis Alberto Salgado, abogado especializado en derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Gilberto.